Bienvenidos a este nuevo episodio de Bienestar, el arte de florecer. ¿Cómo estás, Gaby? Muy bien, Leslie, muy contenta de regresar aquí a la... ¿Qué temporada estamos? Quinta temporada de Psicología y Emociones y del podcast. Del podcast, por fin, Sí, ¿no? Por fin. Y bueno, el día de hoy estamos en un espacio, en el espacio terapéutico, en donde pues los colaboradores, las colaboradoras trabajamos, entonces bienvenidos a nuestro espacio. El día de hoy quiero que iniciemos con la siguiente historia. Imagínate que tienes entre 20 y 31 años. De repente es la salida de la universidad, comienzas a ver en qué te vas a especializar, qué vas a hacer de tu vida, vienen las responsabilidades laborales, la responsabilidad económica. Y entonces comienzas a sentir una bruma de emociones porque no sabes a dónde vas, qué vas a hacer, vienen las expectativas de tus padres, el cómo te vas a salir de casa, las relaciones de pareja. Y entonces lo escuchas y ¿qué sientes? Pues yo, miedo. Miedo, ¿no? Miedo, claro. Y entonces te das cuenta que te estás convirtiendo, chan, 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 en un adulto, ¿no? ¿Cuántas veces no nos preguntamos qué rayos es ser adulto? ¿Con qué se come? ¿Cómo se vive? ¿Cómo se supone que yo, un pequeñuelo que acaba de salir del huevo, va a sobrevivir en esta vida, ¿no? Hemos escuchado en TikTok esto del adulto independiente, con gustos bien dementes, ¿no? Pero ¿de qué va ser adulto? Ok, pues gran pregunta. Según el Instituto Mexicano de la Juventud, uno empieza a ser adulto a los 30. Pero según el Instituto Nacional Electoral, a los 18. Claro. Y según nuestros papás, pues a veces los papás les exigen a sus hijos ser adultos desde muy pequeños, ¿no? Desde la infancia, me atrevería a decir. Ser adulto me parece que es un concepto como un tanto complejo, porque justo como venías en esta historia diciendo, viene acompañado de, yo diría que de mucha responsabilidad, ¿no? Entre comillas. No nada más se trata de que eres más grande, bueno, biológicamente podríamos explicar muchas cosas, que pues nuestro cuerpo ya deja de desarrollarse, que mantiene como le llaman como meseta en el desarrollo, o sea, ya llegaste a tu top de desarrollo, las funciones de tu cuerpo pues ya están pues en su punto máximo, vaya, ¿no? Por un lado, se supone que también tu madurez mental ya está en un lugar en el que ya podrías tomar decisiones, y de ahí viene como esta idea de tomar mayores responsabilidades sobre tu propia vida, ¿no? Ya puedes cuidar de ti mismo, de ti misma, pues ya sabes lo que es mejor para ti y lo que no, en teoría todo entre comillas. Entre comillas, claro. El tema aquí que creo que tiene que ver con la primera idea que les decía, el definir como la edad, ¿no? ¿A qué edad ya estás lista o listo para hacerte responsable y sobrevivir por tu cuenta? Por ejemplo, justo en eso que mencionas, hay como varias teorías, ¿no? Que dicen como, pues se divide en dos, ¿no? La adultez se divide en dos, adultez joven y adultez, ¿no? La adultez temprana o adultez joven, ¿no? Empieza desde los 20, ¿no? Okay. De los 20 a los 35. Ok. A veces joven. A los 35, ¿no? Y la adultez empieza de los 35 a los 40. Okay. ¿No? Y de los 40 a otra edad, ¿no? Y ya la adultez mayor en otro aspecto. Y entonces yo pensaba, cuando leí esto yo dije, caray. Y comienzas a ver tu vida, ¿no? ¿Qué estaba haciendo yo a los 20 y tantos años? ¿Tú qué estás haciendo a los 20 y tantos años? Ay, pues yo fui mamá joven, entonces yo a los 21 estaba pariendo okay. a un ser humano.
Y entonces, sí, ahora yo veo a las chicas de 21 años y digo, era yo una niña, Sí. ¿no? Pues yo estaba en la universidad, pues haciéndome responsable de mi educación en ese momento, de mi educación formal, y pues pasé a una etapa diferente en mi vida, que era ejercer una maternidad, y un año después una maternidad autónoma, es decir, pues yo sola, bueno, en compañía de mi familia de origen. Me encargué de la educación y la crianza de mi hijo, y bueno, a partir de ahí, pues ya como tenía esa responsabilidad, pues tenía que buscar un empleo, y trabajaba y estudiaba, y en mis ratos libres era mamá de tiempo completo. Ajá, claro. Entonces, pues mi juventud, mi adultez joven, pues la pasé pues ya siendo mamá. Ya siendo mamá, con una responsabilidad. Con la responsabilidad. Trabajo, escuela, casa, todo eso. Hijo, Hijo. ¿no? Comida, vestido, Exacto. Trabajo, etc. Y es que es algo bien interesante porque, por ejemplo, yo reflexionaba qué estaba haciendo a los 20 y yo a los 20 estaba en el despapalle. Sin embargo, sí, yo detecto que a mí me costó muchísimo trabajo hacer esta transición de adolescente a adulto, joven. Claro. ¿No? Porque era como yo estaba en un punto en donde primero sí sabía que era lo que quería estudiar y sí sabía como que quería hacer, sin embargo las condiciones en mi casa no eran las mejores. Entonces uno pensaría que en la adolescencia creo que las cosas que más, bueno, no, en lo personal me dolieron fue como esto de pues ya no me van a apoyar. Ahora yo tengo que hacerme cargo, ¿no? Ahora yo si quiero estudiar en la universidad, pues me toca a mí saber qué voy a hacer a nivel personal, a nivel económico, a nivel trabajo, o sea, quién voy a ser yo ahora que mi familia no me respalda, que mi barrio no me respalda. Claro. Que mi familia no me respalda. Entonces, yo recordaba que a los 20, de los 20 a los 29, no, 28, ¿cuándo fue pandemia? Hace 3 años, ¿no? En el 20. Como a los 27, 28, a mí no me había caído el 20, que ya era una adulta. Sí, claro. Sí, creo que es bueno, algo que, por ejemplo, yo escucho mucho a personas a las que acompaño, que están justo de pasar de la adolescencia a la adultez o a la ser joven, pues mucho es como estas expectativas que se van construyendo a lo largo de la infancia y de la adolescencia sobre lo que se tiene que hacer cuando ya llegues. A mí me toca mucho hablar como a los 18, ¿no? Porque además es cuando hacen su examen a la universidad, ¿no? Entonces, bueno, de hecho la primera es cuando hacen su examen a la prepa y después el examen a la universidad. Entonces mucho de lo que yo escucho es decir, es que no tengo idea qué es lo que quiero hacer, ¿no? Y es que tengo que decidir ahorita lo que voy a hacer el resto de mi vida, ¿no? Porque está como mucho ese discurso de que, o sea, ya debes de estar seguro a qué te quieres dedicar pues desde a los niños, 18, ¿no? Desde niños como, ¿qué quieres ser de grande? Y es como, soy un niño, ¿qué voy a querer ser de grande? Astronauta, ¿no? ¿Sabes? O sea, es como eso de que creo que hay veces que no sé si a ti te ha pasado como mamá, que los padres pues se preocupan por el futuro de sus hijos, ¿no? Porque los quieren, porque los aman, porque todo eso. Pero a veces, desde donde yo he acompañado a personas, pues viene como esa presión de tú tienes que hacer esto porque yo sé lo que es mejor para ti. Y creces con eso. A mí me pasó mucho como eso de, hoy sí estaría estudiando la carrera correcta, sí estaría haciendo lo correcto porque mi mamá me decía, ¿no? Que yo tenía que, o mi familia me decía que yo tenía que. Y entonces eso era como una presión porque creo que parte de la adultez temprana, y de la adultez en general, es cortar ese lazo de expectativa. Sí, es que creo que bueno, como dice el dicho, como dice el dicho, mucho es como cada quien habla como le fue en la feria, ¿no? Exacto. Entonces, como adultos papás o mamás, quizá queremos transmitir o se les pretende transmitir a los hijos que es una decisión importante, ¿no?
pero viene de la historia de vida que tenemos nosotros o nosotras como papás y mamás, ¿no? De decir, bueno, pues yo me equivoqué, esa no era la carrera que quería, ya después me di cuenta que no me gusta, o sea, como de toda esa historia de vida y en esta intención de que los hijos no pasen por ese camino, digamos, es como advertirles lo que podría pasar, ¿no? Sin embargo, justo se vuelve más bien en una presión, se vuelve más como en... Yo lo veo como sembrarles miedo, dudas, ¿no? Porque realmente si te equivocas de carrera a los 18, no pasa nada, todavía vas a vivir otros 50 años, ¿no? Sí, claro. Por lo menos, o más, ¿no? Entonces como que darle demasiado como importancia a que, o sea, hasta aquí eras joven y mañana te vas a despertar siendo adulto. O sea, creo que eso no sucede. Creo que te vuelves adulto conforme vas tomando decisiones y te va cayendo justo el 20 de aquellas decisiones que es necesario tomes en ese momento, ¿no? Por ejemplo, ahorita estaba recordando que creo que yo mi momento más de pasar a la adultez creo que tuvo que ver con la separación de mis papás. Ellos se separaron cuando yo tenía 24, 25 años. Yo ya era mamá en ese momento y como que el tener que enfrentar la situación de la separación, porque además yo seguía viviendo en la misma casa, pues nunca me fui de su casa, bueno, a esa edad, y como que pasar todo ese proceso de la separación de mis padres, que mi hermano se fue a estudiar a otro lugar, que yo tenía que hacerme cargo de mi hijo, pues de manera autónoma. Creo que enfrentarme a todas esas situaciones y tener que manejarlas emocional, mentalmente, económicamente, socialmente, es donde yo sí noto que empecé a construir mi vida adulta. Entonces, pero no fue de un día para otro, y yo podría decir que fue una circunstancia la que detonó o la que llevó la necesidad de ir construyendo una vida adulta para mí. Claro, ¿no? Porque también es como si fuera un corte de caja, como un corte de caja que a veces hasta lo vives como una pérdida, como un duelo, como ya no vas a ser ese adolescente que tus papás te resuelven, ¿no? Bueno, no te resuelven, te apoyan, ¿no? Te ayudan, te encaminan. Bueno, en algunos casos sí. En algunos sí. Pero justo bien lo dices, ¿no? Las decisiones son avaladas por los papás. Son como, mamá, voy a hacer esto, ¿tú qué opinas? Y entonces sí, mamá, pues le dice, o papá, ¿no? Y de pronto te topas con que las circunstancias personales pues te llevan como a tomar una decisión que formaste, bueno, basada en tu personalidad que formaste en la adolescencia. Entonces, fíjate que yo cuando tengo algunos consultantes entre los 20, ¿no? 20, 22, 25, y me topo mucho con esta situación de que pues les da miedo ser adultos, o sea, literal lo refieren como esto de, es que, no sé, el próximo año cumplo 23, ¿no? Y estás así como, voy a cumplir 23, ¿qué estoy haciendo de mi vida? Y así, y es como, es que no he hecho nada, ¿no? Empieza la presión social. No he hecho nada de mi vida, sienten que no han hecho nada de su vida, sienten que no están haciendo lo suficiente, que ya le quedaron mal a la vida y a la sociedad porque no tienen un trabajo, o porque no saben de qué van a trabajar, o no saben si seguir como otro camino que no va afiliado a lo que comúnmente se espera. ¿Y qué tanto esas preguntas, esos cuestionamientos vienen de un discurso social en el que están marcadas las pautas de cómo debería de ser la vida? ¿No? O sea, vas a la primaria, a la secundaria, a la preparatoria, a la universidad, te gradúas, tienes un trabajo, te casas, tienes hijos, te compras tu casa, tu camioneta, tienes un perro, tienes a tus hijos, te vas de vacaciones. 2 hijos, la parejita, te vas de vacaciones cada año. O 2 veces las veces que se puedan en el año. O sea, ¿qué tanto ese modelo que se ha puesto y que entonces justo de un momento a otro te gradúas de la universidad y al mismo tiempo te debes de graduar en toda la madurez emocional y mental que te sea posible? Exacto. Y entonces sales y te enfrentas a una realidad que no tiene nada que ver con lo que con lo que este estereotipo o
estos cánones están establecidos y entonces te enfrentas a no encontrar trabajo o a que el trabajo que encontraste no tiene nada que ver con lo que tú estudiaste o a que te das cuenta de lo que estudiaste no te gusta. O que ahora ya tomas la decisión de salirte de tu casa y te das cuenta de lo que es pagar una renta, de lo que es estar al pendiente del pago de los servicios, de la despensa, o sea, como todas esas cosas que en algún momento pues no eran prioridad en tu pensamiento. Y entonces además el cumplir con esta historia que nos contaron que tenía que ser, y entonces es donde empiezas a pensar, pues no estoy haciendo nada de mi vida, pero nada de mi vida que se parezca a lo que me están presentando. Fíjate que ahora que lo mencionas, yo recuerdo que bueno, me voy a remontar, ¿no? Yo comencé el mundo adulto igual a los 18, bueno, yo a los 18, cuando me corrieron de mi casa. O sea, cuando me dijeron, ya no puedes vivir aquí, y me corrieron de mi casa, yo me quedé así como, no, y aparte acababa de morir mi abuela. Entonces muere mi abuela, yo ya iba a cumplir los 19 y me corrieron de mi casa. Y entonces como, no tengo empleo, no sé nada de la vida, se supondría que yo a esta edad tendría que estar haciendo otras cosas, y entonces te das cuenta que la vida es completamente diferente a lo que se supondría que a ti te dijeron que iba a ser, ¿no? Que era como, vas a tener tanto, vas a terminar la universidad, vas a encontrar un trabajo que te remunere dinero, te vas a comprar un carro, te vas a comprar una casa, y de repente las cosas no fueron así, ¿no? Y te quedas así de, ¿y ahora qué hago con todo esto? Claro, y automáticamente la explicación es, yo no lo hice bien, no es suficiente, me equivoqué, cometí errores, ¿no? Y entonces viene todo este discurso que invisibiliza aquellos logros que sí has tenido. Exacto. ¿No? Y que es un proceso, porque justamente es eso. Creo que los procesos a veces parecieran cajitas de Amazon, en donde, toma, aquí tienes tu kit y haz lo que puedas con esto, pero es como, pues, es un proceso. Claro, ahorita que lo decías me hiciste pensar como ahí bien cursi con esta metáfora o esta imagen de la pajarita aventando a sus pajaritos del nido, ¿no? Para que vuelen. O sea, un tanto así se siente la adultez, creo, sí. ¿No? O sea, de repente a ver cómo le haces para volar, ¿no? O sea... Pero fíjate que ahora que lo pienso, recordando ahorita que te estaba escuchando, recordaba que también hay otra parte de cómo te venden la adultez que hasta pareciera castigo. Ahorita que mencionabas esto de pagar o sea, todas esas cosas que no te ocupaban tu cabeza, ni tus emociones, ni nada antes, cuando estabas en casa de papá o de tus papás, o en casa de familiares, pues no te enfrentabas a eso, tu mente estaba como en otro lado. Pero cuando sales de casa, pues te haces cargo de ti, ¿no? Que realmente es como comenzar a hacerte cargo de ti. Pero muchas veces, o sea, recordando las cosas que escucho luego en consultorio, muchas veces me refieren como los consultantes como esto de, es que cada vez que yo hago algo mal en mi casa, siempre me dicen, ya tendrás tu propia casa y verás lo difícil que es mantenerla, lo difícil que es trabajar y mantener una casa, lo difícil que es lavar los trastes, mantener tu ropa limpia, y verás todo lo complicado que es, ¿no? Y entonces lo analizas de por medio. Yo decía, pues sí es así, ¿no? Pero ya cuando lo analizas es como, oye, me estás metiendo miedo de que qué angustia estar pensando que me voy a convertir en un día en adulto y voy a tener que sufrir por pagar una renta, sufrir por vivir, por comida, porque tengo que lavar mis trastes, porque tengo que lavar mi ropa, porque tengo que estar haciendo, tengo, y entonces de repente la adultez que tal vez te podría dar no sé, una autonomía, te puede dar como orgullo, sentido de logro, esta visibilidad de autoestima, ¿no? Donde dices, wow, o sea, yo lavo mis trastes y trabajo y hago, ¿no? Se vuelve como si fuera un castigo, como ves, como no obedeces, como no aprendes aquí, allá afuera te vas a dar mayores fracasos, ¿no? Y es como, oye... Claro, pero aparte lo grave de esta situación es que eso no es ninguna lección, o sea, ese discurso no es de ninguna manera una lección para que las otras personas aprendan, o sea, los hijos o los jóvenes. Es punitivo definitivamente. O sea, realmente es como poco productivo, poco funcional ese discurso, pero es súper efectivo, ¿no? O sea, y pareciera, desde donde yo lo puedo mirar, se puede interpretar como una violencia psicoemocional, ¿no? Porque es una manera en la que el adulto de la casa
que serían los papás, sigue manteniendo el control sobre la conducta del joven, ¿no? O de la joven que está en casa. Y entonces ese control se lleva cuando esa persona sale de casa, se lo lleva mentalmente, ¿no? Y es como ese de no voy a poder, no voy a poder, no voy a poder, ¿no? O incluso directo, ¿no? Te lo dicen como, ay, si no puedes ni lavar tus calzones aquí, ¿qué vas a hacer allá afuera? ¿No? O si no puedes hacer esta cosa, no, hombre, te mueres allá afuera, te fíjate, mueres sí, allá. Nunca lo había pensado, pero sí es una manipulación, es una violencia psicoemocional, definitivamente de los padres hacia los jóvenes. Pues quizá lo que valdría la pena es cambiar ese discurso sobre lo que es ser adulto, ¿no? O sea, sobre... apenas estaba escuchando a un doctor diciendo que a veces nos quejamos de que los hijos no son acomedidos, ¿no? O no te ayudan en la casa. Y decía, este colega decía, pero cuando eran pequeños y te decían, mami, yo te ayudo a barrer, ¿qué le decías? No, tú vete a jugar, ¿no? O sea, sin pensar que para ellos el barrer contigo era un juego, pero que además iba una lección implícita, ¿no? El juego simbólico y estas cosas, ¿no? Entonces había una lección implícita en que él te ayudara a barrer, ¿no? Entonces, como justo se refuerza esta idea de que tú eres niño hasta esta edad y de esta edad tienes que ser joven y de esta edad tienes que ser adulto. O sea, en automático prendes y apagas un switch y ya te tienes que comportar como la siguiente etapa. Y si no te comportas como un adulto, es como, no, es que pareces adolescente, ¿no? Sí. Y es como, a ver, aguanta, o sea, es un proceso que no lo vivimos igual, claro, ¿no? O sea, justo ahorita que estábamos comentando nuestras anécdotas, efectivamente tú ibas construyendo al adulto conforme improvisabas. Claro, ¿no? Sí, claro. Improvisabas. Y de alguna manera creo que esa es una de las cosas que suceden cuando te conviertes en un adulto joven o cuando vas en este camino de la adultez. Porque, por ejemplo, también hay muchos adultos que están enojados con ser adultos. Claro. A mí me ha pasado en ciertos momentos en donde digo, ay, ya no quiero ser adulto, ya me quiero bajar de este tren. O sea, sí, cañón. Claro. Porque justo a veces la demanda de la vida, que es otra cosa, ¿no? El manejo, el no manejo de emociones, ¿no? La autorregulación emocional, el no tener como cierta organización, no así súper estricto, pero sí cierta organización como en estas cosas. No sé, estos hábitos que no aprendes hasta que vas avanzando. Claro. Es que me hiciste pensar en que creo que son diferentes conceptos que valdría la pena quizá como discutirlos. Que uno es, o sea, definitivamente el ser adulto, o sea, ¿qué significa ser adulto? Que ahorita como lo pensé, podría estar relacionado más con la parte biológica, ¿no? La parte de la madurez física y biológica de nuestro cuerpo. Lo que significa ser responsable, lo que significa hacerte cargo, tener la capacidad de hacerte cargo de ti misma, la madurez mental y emocional, ¿no? O sea, creo que son cosas diferentes, pero que se están, o sea, como convergen en el tiempo, pareciera que es lo mismo. Ajá, exacto. ¿No? Porque además, si tú como adulto te sigues divirtiendo, sigues teniendo una actitud divertida, jovial, infantil, eres un niño. Eres inmaduro, ¿no? Sí, claro. Y no ves la vida seria que es, ¿no? Y entonces, ¿cuántas personas hay allá afuera que tienen esas conductas, pero que son responsables de mantenerse con vida, de pagar sus cuentas, de mantener la vida de alguien más? De mantener la vida de alguien más y su comportamiento, y que cuando hay que tomar decisiones sobre algo realmente muy importante o crucial para la familia, son capaces de tomar las decisiones, aunque su actitud sea infantil, entre comillas, ¿no? Obviamente también cuántas personas hay que se van por la vida de manera seria y no son capaces de tomar decisiones o son irresponsables en otros sentidos, ¿no? Exactamente. Y ya teniendo 40, 35, 30, 20, no sé, ¿no? O sea, cómo están relacionadas porque convergen en el tiempo, lo vuelvo a decir, pero no quiere decir necesariamente que sean lo mismo. Exacto. Sí, que es como, son como habilidades, ¿no? Sí. Que se encuentran, que se van como
¿cómo decir? Que se van cultivando. Son cosas que vas aprendiendo a prueba y error, Sí, ¿no? claro. Porque de pronto pareciera justo, ¿no? Que decíamos, cuando tú ya tienes 20, toma, aquí te da tu kit de lo que tienes que hacer de la vida, ¿no? Pero de pronto se nos olvida que todo es un proceso y que al final los procesos son individuales y que no como lo vives tú en la lista, en el check, ¿no? De paso 1, elaboración emocional, paso 2, responsabilidad afectiva, paso 3, sostenibilidad económica. A veces no sucede de esa forma. No, yo creo que las menos de las veces sucede así. Exacto. Más bien la mayoría de las veces no sucede así. Ahorita que te escuchaba, fíjate que estaba yo leyendo un libro sobre la familia y hablaba que en Italia la adolescencia, y me pareció como muy curioso, la adolescencia se extendió. Okay. Entonces pareciera que es yo lo interpreté como una cuestión de actitud, pero decía lo siguiente: ¿a qué edad crees que se extendió la adolescencia ya? Yo creo que a los 25. Más. ¿A los 30? Más. No, ya no estoy de acuerdo. Si es más de 25 no estoy tan de acuerdo. En el libro decía que eran entre 40 y 45 años porque los adultos no se salían de casa. Ah, es que es lo mismo que te digo. Uh-huh. O sea, entonces ¿a qué nos referimos con el concepto de adultez? Exacto. ¿No? Y habrá que ver, pero es que no... Bueno, la explicación del libro es como esto de en Italia los adultos no se van porque la economía, ¿no? La economía, la sustentabilidad afuera, pues no es sustentable, ¿no? Ya es muy caro vivir realmente allá en Italia. Bueno, ya porque también aquí en México. Lo que sucede es que, yo por eso decía que era una cuestión de actitud, porque ahora los adultos, por ejemplo, los papás les dicen, no te vayas, aquí quédate, no pagas renta, no pagas sustento, aquí yo te hago de comer. Y entonces viene mucho relacionado todo lo que tú decías, al hacerte cargo de ti mismo, en qué punto entra. Claro, es que, mira, es que creo que son muchísimas cosas ahí, porque, por ejemplo, aquí en México, algo con lo que yo me he encontrado en cuanto a las personas, a los círculos sociales de las personas con las que trabajo o que he trabajado en algún momento, ¿Quieres agua? que viven como en zonas como de una clase no favorecida. Toma agua, también no te me vayas a ahogar aquí, en vivo. Ah, no es cierto. De una clase que no es tan privilegiada, más bien que no es privilegiada. Ay, mi Toma momento agua. Rolita ya. Toma agua. Humecta, tranquila, no se van a ir. Okay. Espero y no se vayan, sí, no se vayan, no nos dejen aquí en YouTube así, no, Dios, vais, se está ahogando. Okay. No es cierto. Bueno, no puedo. ¿Ves? Date tiempo. Sigue tú, amiga, y ahorita yo, mientras medito qué está pasando. Hubiera traído un tequila allí. Sí, justo creo que también viene con una serie de momentos, de actitudes, de enseñanzas, de procesos, también de todas esas habilidades que se van como acoplando. Gaby me la está haciendo de todo. No es cierto, no es cierto. Y sí, la verdad es que a veces yo pienso, Gaby, que es como pues no puedes encasillar. Yo a veces me pregunto, ¿no? Sí, los conceptos nos ayudan a clarificar ciertas cosas, a tener claro como algunas cuestiones que hay de por medio. Pero la vida no es así. Es que el tema es cuando se confunden, yo creo. Uh-huh. Desde mi postura es cuando se confunden. Uh-huh. Cuando a ti tú usas la palabra en un sentido diferente al que yo la uso. Uh-huh. Entonces ahí es donde ya no nos entendemos. Uh-huh. Y pueden suceder todas estas cosas, ¿no? Bueno, te decía yo que algo que yo noto mucho es como en México, algo que es muy común es esto, ¿no? De las familias muégano, que viven muchas familias en un mismo predio, uh-huh. Aunque cada familia tenga su construcción sobre, uh-huh. O sea, su casa, su departamento, lo que sea, pero al final sí comparten un espacio común, uh-huh. ¿No? También existen aquellas donde viven 5 o 6 familias en el mismo espacio, ¿no? Uh-huh.
Entonces, es algo que es muy, me atrevería a decir como el que es cultural en México, en el que no está mal visto que te quedes a vivir en casa de tus papás hasta toda tu vida, ¿no? O sea, de hecho es algo, Que se pues herede. yo diría más normal de lo en México, o sea, más común, normal hablando de Común. lo más común, pues. O lo que más se ve. Una de las cosas que se repiten más en nuestra sociedad, en las clases menos privilegiadas, también puede suceder en otros estratos socioeconómicos, pero algo que es muy cotidiano, muy común, es en las clases menos privilegiadas, ¿no? Claro. Entonces, y siento yo que ahí es donde se complica todo, porque cuando te conviene, o sea, cuando es cómodo para ti, más bien, tomas las decisiones desde una madurez y una adultez, pero cuando es cómodo para ti lo delegas a otras personas. Y entonces es donde ya no se pierde el sentido, creo yo, es una opinión muy personal, como en sentido de agencia personal, ¿no? ¿Hasta dónde puedo yo tomar acción y tomar decisión y tomar responsabilidad sobre mí mismo, ¿no? Porque al final, al estar compartiendo espacio con otras personas, tus decisiones afectan a otros adultos. Y es donde pueden venir los conflictos. Y que se ve mucho en pareja, por ejemplo. Ajá, en cuestiones también. de pareja, ahí también se visibiliza. Entonces, pues creo que coincidimos en que la adultez sí es una de las cosas que te acercan a la adultez, son las decisiones que vas tomando. Ajá. ¿No? Y esos aprendizajes que vas generando de lo que te conviene en tu autocuidado personal, en tu forma de vivir tu vida y en cómo también tomas en cuenta en qué medida tus decisiones afectan a otros adultos, ¿o no? Claro, ¿no? Y yo lo resumiría responsabilidad. De responsabilidad. En todos sentidos. Ok. Entonces, por ejemplo, ya ir para... es que va a ser un parte 2, parte 2, porque son buenas cosas. ¿Qué tips o qué observación o qué recomendación podrías decirle tú a estas personas que están conflictuadas? ¿Por qué rayos es ser adulto? ¿Cómo se come? ¿Qué angustia ser responsable? Porque la responsabilidad también es una palabra fuerte para algunos de nosotros, porque sí soy. A mí entender la parte de la responsabilidad me costó un proceso importante. ¿Qué podrías tú comentarles a estas personas que están pasando por esto? Oye, es que yo tengo una que es últimamente se ha vuelto mi comodín para casi todos los temas. Ajá. Que es poner límites. Los límites, y creo que aunque es algo que está como muy sonado últimamente, ajá, creo que cuando eres adolescente sí vale la pena poner límites a tus papás, en el sentido de déjame hacer, ¿no? Déjame hacerme cargo de mi ropa, déjame hacerme cargo de mis deberes, aunque me tarde más de lo que a ti te parezca prudente. Sí. Si tú quieres que lave los trastes en 10 minutos, yo lo voy a hacer en media hora, permíteme, ¿no? También el como irse haciendo cargo de algunas cosas, ¿no? Quizás simbólicamente también los papás pueden ayudar, como de, pues tú paga tú ve a pagar tu colegiatura, ¿no? O sea, porque das como esa confianza, ¿no? O sí, como ir adquiriendo ciertas responsabilidades dentro de la misma casa, aunque vivas con tus papás en tu familia de origen, ir adquiriendo ciertas responsabilidades, porque eso estás entrenando para cuando tú lo vayas a hacer por tu cuenta, ¿no? Entonces, lejos de verlo como una tortura, un castigo, pues verlo como que te estás preparando. Todavía la puedes regar y alguien más te va a ayudar a solucionarlo, ¿no? No estás solo. Ajá. Y para que cuando ya te toque enfrentarte de manera independiente a esta situación, ya tengas herramientas que digas, yo me acuerdo que lo resolví así, ¿no? Ese por un lado. Yo creo que ir como, sí, engrosando las responsabilidades que vas teniendo sobre tu propio cuidado, ¿no? El hacerte cargo de eso. Yo creo que ese sería. Ok.
Yo lo que tal vez haría la invitación sería reflexionar o darte un tiempo de qué significa para ti la palabra responsabilidad. Okay. Yo lo comparto desde ahí porque yo hasta que no me senté y dije, a ver, ¿por qué me da tanto miedo la responsabilidad? Descubrí que para mí la responsabilidad era una creencia. Que para mí la responsabilidad era algo pesado y así tal cual la escritura me ha ayudado mucho en eso porque es como, yo lo veo, si fuera un hombre sería un hombre pesado, ¿no? Okay. Sería o sería una mujer la tronchadora, por ejemplo, así, responsabilidad es eso. Para mí, ¿no? Es un lado oscuro, es algo pesado y es algo desagradable. Y entonces cuando resignificas también eso también nos podrá ayudar en su proceso terapéutico. Reposicionar la responsabilidad en mi vida. Como cuando soy responsable, ¿qué cultivo dentro de mí? Sea agradable o desagradable, porque no siempre la responsabilidad es lo más agradable, pero tampoco es desagradable, ¿no? Yo dejaría como eso, de para mí que es la responsabilidad muy independiente de lo que me enseñaron mis papás, ¿no? Y si viene de ahí, pues cuestionar si realmente lo queremos vivir de esa manera, Claro. ¿no? Saber que la responsabilidad sí influye en una comunidad, porque también a veces pensamos que solamente nos corresponde a nosotros, pero también es como generarlo en comunidad. Entonces mi recomendación sería esa, con el hecho de reflexionar qué simboliza hasta qué es adultez para nosotros, ¿no? Y cómo decidimos vivirlos en comunidad y en común acuerdo, porque también los papás a veces no dejan, ¿no? Que en función de cuidar, ¿no? A veces también hacen que el proceso sea difícil, ¿no? Sí, creo que sí. Yo creo que el pensar que sí, pues no vamos a ser adultos la mayor parte de nuestra vida. ¿Cómo? Sí, porque eres niño hasta solo 12 años de tu vida. Eres infante sí. solo 12 años de tu vida. Eres adolescente solo 10 años de tu vida. Y adulto vas a ser toda tu vida. El resto de tu vida, ¿no? Entonces hay que pensar cómo nos la queremos pasar, ¿no? O sea... si lo hacemos con calma o lo hacemos con fuerza. Claro, y además que... si nosotros nos contamos esta historia de que qué pesado es ser adulto, pues así va a ser, ¿no? Pero el decir qué pesado es pagar una renta, sí, tal vez es pesado, pero eso no significa que la vida adulta sea pesada, solamente es pesado pagar la renta. Para pagar la renta, así que también tiene mucho que ver con el estrés, ¿no? Por ejemplo, hace poco escuchaba, no me acuerdo dónde, pero que era como el estrés es como, es tu interpretación sobre el evento. Si tú interpretas que es peligroso, ¿no? Si lo interpretas como un logro, que es estrés positivo, por ejemplo, lo vas a decir, wow, pagué mi renta. Sí, ¡qué claro. chido! Lo logré. Sí, claro, fíjate, me hiciste pensar también bueno, cuando vienen papás y mamás a traer a sus adolescentes y la preocupación es que van a entrar a esta etapa difícil de la vida, ¿no? Tomemos la adultez como un respiro de la adolescencia. Como, ya no soy adolescente. Sí, ¿no? Exacto. Claro. Ok, entonces pues bueno, si te estás tomando una situación, si estás pasando por una situación complicada en esta transición, pues recuerda que no estás solo, puedes pedir ayuda, siempre es bueno pedir ayuda, ya hablaremos de eso después. Y llévatela tranqui, o sea, es un proceso y todo proceso lleva tiempo, entonces tranqui. No sé si quieres agregar algo más. No, creo que estoy bien con lo que dije. Perfecto. Entonces, les tenemos la novedad de que si ustedes quieren ver cómo andan de autoestima, qué está pasando con su vida, pueden descargar un manual que hicimos para que puedan ustedes hacer su autoanálisis en la página de internet de Psicología y Emociones, que es www.psicologiayemociones.com.mx. Ahí lo pueden descargar y pueden hacer su análisis, ¿no? Por otro lado, pues próximamente vamos a tener un taller de regulación emocional por si están pues en esa situación de no saber qué show con las emociones. La encargada va a ser Gaby lo va a dar, ¿verdad? Y próximamente tendremos otros eventos. Entonces, si estás pasando por un momento complicado o algo así, recuerda que puedes acudir a un proceso terapéutico en Psicología y Emociones. Nos puedes encontrar a todas las colaboradoras en la misma página. Recuerda seguirnos en redes sociales. En Instagram estamos como @psiquiemociones. En Facebook también estamos como @psiquiemociones. Escúchanos por YouTube, Spotify, Amazon y así.
Entonces, si estás escuchando esto, ten una excelente mañana, tarde o noche, dependiendo del horario en el que nos estés viendo o escuchando. Entonces, pues, nos vemos. Oye.